moral, información espiritual, información de cualquier cantidad de información ha pasado a la historia y está por comenzar un nuevo año. Y solo una cosa debemos permitir, que debemos traer del año pasado hacia este nuevo año. Solo una cosa debemos permitir trasladar del año 2019 a nuestro año. Y eso que debemos traer del 2019 es que nosotros debemos llevar todos los tesoros de los recuerdos de las bondades y de la misericordia de Dios. Debemos reflexionar en el 2019 y cómo Dios ha sido misericordioso y bondadoso con nosotros y trasladar eso a este nuevo año. Y eso es importante. ¿Por qué? Hay un texto, una frase que me encanta cuando la leí, dice: iluminemos el futuro con el pensamiento de las bendiciones del pasado. Pregunto, ¿hasta aquí te ha bendecido Dios, sí o no? Pues entonces eso tenemos que seguir teniéndolo constantemente en nuestras mentes. Ahora, la pregunta es, ¿en qué debemos ocuparnos este nuevo año? ¿Creéis que hay cosas importantes, primordiales y cosas vitales, entre las cuales tenemos que tener nosotros que ocuparnos fundamentalmente? Y Pablo nos va a decir cuál es la más importante de todas. Y vosotros la sabéis, no es nada nuevo lo que voy a hablar. Dice, ocupaos en vuestra ¿qué? En vuestra salvación. ¿Creéis que el tema de la salvación es importante, sí o no? ¿Creéis que debemos ocuparnos no solo una vez de vez en cuando, sino constantemente todos los días? Tenemos que tener en nuestra mente cuáles son las normas, las condiciones y todo lo que tiene que ver con el plan de salvación. ¿Por qué? Porque eso nos hace recordar constantemente cuál debe ser nuestro comportamiento en todas las áreas de nuestra vida. Y ahora dice cómo, dice con temor y con temblor, porque Dios es el que pone en vosotros y produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo pregunto, si tu deseo cada año no es estar presente o investigar lo que representa el plan de salvación para tu vida, porque tenemos que ocuparnos en eso, porque es importante, mi pregunta es, ¿creéis que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad? Si no sale, si no fluye, si no es el deseo de tu corazón investigar o ocuparte en el plan de salvación, entonces aquí lo que está diciendo es que Dios, que es el que produce, entonces no está produciendo. Entonces el problema, ¿quién es? ¿Dios que no produce o que nosotros no dejamos que Dios produzca? Ese deseo del querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de vosotros y de nosotros. ¿Sí o no? Entonces, si lo entendemos de esa forma, cuando nos preocupamos y nos ocupamos de una forma especial en el plan de salvación, quiere decir que Dios está detrás de ti. Quiere decir que Dios está poniendo el sentir, el deseo y el anhelo de que te ocupes de este maravilloso plan de salvación. Claro, nosotros tenemos que colaborar también en todo lo que tenga que ver con el plan de salvación con nuestro Señor Jesucristo. Y solo así podemos entonces poner nuestra parte en el plan de la obra. Claro, ¿cómo debemos hacerlo? Aferrarnos a todo lo que obtenemos por medio de Cristo. Cristo nos ha dado un montón de bendiciones, Cristo nos ha dado o nos confiere un montón de promesas y nosotros lo que tenemos que hacer es aferrarnos a esas promesas y a través de esas promesas ocuparnos entonces en todo lo que tiene que ver con el plan de salvación. Ahora, pensemos por un momento y preguntémonos lo siguiente. Fijaros, ¿cuál ha sido la historia del año que acaba de pasar a la eternidad con su carga de registros? Pensad por unos segundos, ¿cuál ha sido esa historia? Y vamos a ver que Pablo en este caso nos va a amonestar y nos va a aconsejar a cada uno de nosotros. Con respecto a esto, ¿cuál ha sido esa historia de este año que acaba de pasar? ¿Ok? Ese año ha pasado a la historia y ¿cómo han quedado los registros tuyos en el reino de los cielos con respecto a todo lo que sucedió este año? Cada uno de vosotros lo sabe. Y también Dios lo sabe y también en los registros está indicado. Ahora, Pablo nos va a hacer una amonestación y sobre todo un consejo y él nos va a decir en 2 Corintios, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Yo creo que este año al dar inicio y al saber que estamos empezando, debemos hacer examinarnos de una forma crítica. Y en esa forma crítica que debemos examinarnos, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Somos verdaderos cristianos? ¿Somos trigo o somos cizaña? ¿O es que la cizaña sabe que es cizaña? No,
La cizaña por ningún momento sabe que es cizaña. La cizaña no entiende que ella misma es cizaña. De hecho, su naturaleza no está a comprender que ella es así. ¿Por qué? Porque ella no quiere ser así. Por eso el Señor dice, déjalo, porque quizás con un proceso sobrenatural la cizaña se convierta en trigo bueno. Entonces la pregunta es, si tú te examinas en este 2019, tú puedes decir, soy un verdadero cristiano. ¿Y qué es un verdadero cristiano? Aquel que sigue de forma voluntaria e incondicional aquel a quien ama y a quien sigue. En este caso es a nuestro Señor Jesucristo. Claro, Pablo le está haciendo esta aseveración a los corintios y muchos de los corintios estaban dispuestos a constituirse jueces de los demás y no de ellos mismos. Y entonces Pablo tiene que indicar varias cosas. Vale, todo seguidor de Cristo puede examinarse con provecho cada día su propia vida. Y entonces, ¿cuál será el resultado de examinarnos más a nosotros mismos? ¿Creéis que hay un resultado cuando Pablo te dice, examínate a ti mismo, examínate si estás en la fe, examínate si tienes un comportamiento y unos hábitos adecuados a un verdadero cristiano? Y si eso sucede, ¿vale? El resultado de examinarnos a nosotros mismos, ¿sabéis cuál es? Dejar de criticar menos a los demás. Cuando nos examinamos a nosotros mismos y somos críticos en lo que nosotros hacemos con nosotros mismos, dejaremos de criticar a los demás. Y eso es importante. Dejemos atrás todas las cosas de menor importancia y ocupémonos ahora en las cosas que conciernen en la vida espiritual. Siempre Satanás va a intentar rodearnos con mucha influencia para que no nos dediquemos a las cosas verdaderamente importantes. Hay cosas importantes y hay cosas que son primordiales. El año nuevo está delante de nosotros y Dios nos propone algo especial. Fijaros lo que nos propone Dios. Este año Dios nos propone esto. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Y fijaros lo que va a hacer Pablo. Olvidando ciertamente lo que quedó atrás. ¿Qué quedó atrás? ¿El 2019 quedó atrás, sí o no? Sí, quedó atrás. Entonces él dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, y ahora él dice, extendiéndome a lo que está ¿dónde? Delante. Está empezando un nuevo año y él nos propone que nos extendamos a lo que está ahora por delante. ¿Y cómo él dice que debemos hacerlo? Dice, prosigo, ¿qué cosa? A la meta. La pregunta es, individualmente, ¿cuál es tu meta? Para un cristiano, ¿cuál debería ser la meta favorable en la cual él tiene que enfocar su mirada constantemente? Y dice, prosigo a la meta, el premio supremo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fijaros lo que dice. En Cristo Jesús. Dice el 15, así que todos le da donde no tiene que darle. Muy bien. Dice, seguimos. Así que todos los que somos perfectos, imaginaros, está asociando el tema de perfección, lo está asociando y dice, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Importante, prosigo a la meta. Y lo que debe indicarnos a todos como iglesia es que tenemos que sentir ese mismo deseo. Todos buscar cuál es la meta favorable para un cristiano. Y esa meta es un llamamiento. ¿Cuál es el llamamiento que Dios nos ha hecho como iglesia? Dios nos ha hecho un llamamiento. ¿Y cuál es ese llamamiento? Tenemos una misión. ¿Y cuál es la misión? Tenemos un servicio que hacer. No solo dentro de la iglesia, sino que tenemos un servicio que hacer también fuera de la iglesia. Yo sé que no es fácil, no todos estamos arrimando el hombro, pero todos deberíamos, por ejemplo, arrimar el hombro para poder hacer las cosas que hay que hacer con respecto a esto. Y si la carga la llevamos entre todos, la carga será menos pesada de forma individual para cada uno de nosotros. Así que debemos sentirlo de forma generalizada, debemos sentir qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este año 2020 que está por iniciarse. Ahora, ¿qué es lo que debemos dejar atrás? Pablo va a decir, lo que dejemos de atrás, él habla de las victorias, pero yo he añadido que no solo las victorias, sino las derrotas pasadas.
Porque es verdad que hemos perdido muchas batallas en el camino del 2019. Es verdad que hemos sido vencidos muchas veces por la tentación y hemos incurrido muchas veces en pecado. Pero Pablo sabía que las victorias, incluso las derrotas, no era suficiente para afirmar la seguridad del presente y del futuro. Para afirmar la seguridad del presente y del futuro necesitamos entonces enfocarnos en las cosas que se extienden hacia adelante. Claro, la pregunta es, ¿y qué debemos proseguir en el nuevo año? Ahí dice la meta de la vida eterna. Eso es una meta importante. Si todos nos fijamos esa meta, entonces entenderemos cuál es el propósito de Dios para nosotros. Debemos pensar y debemos analizar con respecto a la herencia de los redimidos. Buscar, proseguir la meta de la herencia que Dios tiene para cada uno de vosotros. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una visión clara de lo que es la meta y lo que representa la meta, eso nos va a estimular a cada uno de nosotros a ser fieles y gozosos para correr la carrera que está por delante de cada uno. Si tú tienes claro cuál es la meta a la que tienes que llegar, entonces tienes claro cuál es el galardón. Y si tienes claro cuál es el galardón, eso es una estimulación que tenemos nosotros para seguir adelante. Y por eso va a decir que el que persevere hasta el final, ese será ¿qué? Va a tener que perseverar en la meta que está prosiguiendo. ¿Por qué muchos de nosotros tenemos altos y bajos espirituales? Porque se nos olvida cuál es la meta. ¿Por qué tenemos altos y bajos espirituales? Porque a veces dudamos. ¿Pero por qué dudamos? Porque no estamos poniendo nuestra mira en la meta que Dios ha propuesto. Cualquier ser humano que vive sin objetivos, sin metas, sin propósitos en la vida, realmente va a tener una vida fluctuosa, que sube y baja, y sobre todo un cristiano. Tenemos proyectos y si en nuestros proyectos continuamos en ellos y en esos proyectos metemos siempre a Dios, sea no solo los adultos, sino también los jóvenes. Si metemos a Dios en nuestros proyectos, seremos hombres y mujeres bendecidos. La pregunta inicial. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para este nuevo año? Número 1, debemos hacer una obra de reconciliación con Cristo. ¿Creéis que debemos reconciliarnos? Pues el Señor dice que debemos reconciliarnos no solo cada año que empieza, sino todos los días. Debemos reconciliarnos con el Señor. ¿Y por qué hay que reconciliarse con el Señor diariamente y anualmente? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fallamos, ¿sí o no? Y si fallamos tenemos que reconciliarnos. Este nuevo año tenemos que ser realmente embajadores de Dios. ¿Y cómo lo va a decir? Fijaros lo que va a decir Pablo a los Corintios. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fijaros la palabra reconciliación, cuántas veces aparece del versículo 18 hasta el versículo 20. Escuchad bien la palabra reconciliación. 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no solo a una parte del mundo, sino a todo. Y ahora, ¿cómo nos reconcilia? Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Pregunto, ¿Dios en el año 2020 va a tomar en cuenta a nosotros los pecados del 2019, sí o no? No. Según ese texto no nos va a tomar en cuenta los pecados pasados. ¿Por qué? Porque los hemos confesado, nos hemos arrepentido y ahora venimos a hacer una nueva ¿qué? Reconciliación con el Señor en Cristo Jesús. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De la reconciliación, es decir, que Dios no solo quiere que tú te reconcilies con Él, sino que Él quiere que tú ayudes a otros a que se reconcilien también con Él. Esa es la clave fundamental. Entonces el propósito de Dios para este año es que tú te reconcilies con Dios, pero que también seas un instrumento para que otros también se reconcilien con Dios. Que se reconcilien nuestros familiares con Dios, que se reconcilien nuestros seres queridos con Dios, que se reconcilien las personas que ya no vienen con Dios, que se reconcilien todos nuestros vecinos con Dios, todas las personas en las que nosotros tenemos una esfera de influencia que puedan de alguna manera ser aquellos que son movidos por la palabra de la reconciliación. El 20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Cuántos sois embajadores en el nombre de Cristo? ¿Quién es realmente un embajador de Cristo? Pocos han levantado la mano, pero él dice, Pablo, que debemos ser embajadores en el nombre de Cristo. ¿Y quién es un embajador en el nombre de Cristo?
Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, el ruego. Dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos ¿con quién? Con Dios. ¿Creéis que debemos ir a la calle y decirle a la gente, oye, te ruego que te reconcilies con Dios? Te lo pido. Es lo que está diciendo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, instrumentos del ruego de Dios ante aquellos que están a nuestro alrededor en este mundo entero. Debemos utilizar la palabra de la reconciliación. En este 2020 reconciliémonos con Dios. Reconciliémonos con Dios de una forma especial, porque Cristo vino y dejó un ejemplo de sacrificio. Y si nosotros somos de Cristo, hemos de hacer también sus obras. Debemos hacer una obra de reconciliación y esta obra debemos emprenderla en este nuevo año. ¿Y de qué manera podemos ser nosotros realmente embajadores de nuestro Señor Jesucristo? Fijaros, y este texto me llamó la atención de forma interesantísima. Dice un manuscrito, la única forma de ser representante de Cristo, un embajador es un representante, ¿sí o no? Muy bien, la única forma de ser representante de Cristo es amándonos los unos a los... Y si no nos amamos nosotros, ¿somos o no somos representantes de Cristo? No. Si no nos amamos unos a otros, no somos representantes de Cristo. Según lo que dice ahí, si no somos representantes, no somos embajadores. Sin embargo, Pablo nos dice que debemos ser embajadores de Cristo en el tema de la reconciliación. Pero como yo le digo a alguien que se reconcilie cuando yo no estoy reconciliado con mi propio hermano que está dentro de mi propia iglesia. Difícil. No podemos dar lo que no podemos ofrecer. Número 2, en lo que tenemos que hacer este año. Debemos extender las bendiciones de Dios a otro. La pregunta es, ¿cuál es la mayor de las bendiciones que puede llegar a tener la raza humana? Porque bíblicamente, ¿cuál es la mayor bendición que puede tener la raza humana? Bíblicamente, ¿habéis pensado alguna vez cuál es la mayor bendición que hay en la Biblia? ¿Os habéis puesto a pensar cuál es esa bendición? Pues yo encontré una, y para mí es muy importante. Quizás hay más importante, pero esta es importantísima. Fijaros. Primera de Juan 3:1 de decir, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de ¿qué? Vale, ¿qué perdimos nosotros cuando pecamos en el huerto del Edén? Se perdió la imagen de Dios, ¿sí o no? ¿Y qué es la imagen de Dios? La imagen de Dios es ser hijos de Dios. Eso es lo que nosotros perdimos. Perdimos la facultad de ser hechos y ser llamados hijos de Dios. Por eso Adán, cuando tiene a Set como su hijo, ¿esa imagen de quién? ¿De Dios o de Set? O de Adán, perdón. Es la imagen de Adán. Lo que significa que hemos perdido el hecho de ser llamados hijos de Dios. Pero ahora Dios en la reconciliación quiere que seamos llamados de nuevo sus hijos. ¿Hay una bendición más grande que esta, el ser llamados hijos de Dios? Bíblicamente esto es elevadísimo. Ahora, ¿qué implica ser llamado hijo de Dios? Implica heredar las cosas de Dios, implica estar con Dios eternamente, implica todo lo que te puedas imaginar. Ahora dice, amados, ahora somos hijos de Dios, ya lo sois. Y dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. No se ha manifestado lo que hemos de llegar a ¿qué? A ser. ¿Estáis contentos con lo que sois ahora? Pues que déjame decirte que todavía no se ha manifestado lo que llegaremos a ser. Pero dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes ¿a quién? A Él. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Claro, habría que estudiar en qué sentido somos semejantes a Él. Porque hoy día tenemos que empezar a preparar nuestro carácter y ser semejante. ¿En carácter a quién? A Jesús. Pero cuando Él venga, ese carácter hay que formarlo o tenemos que ir desde ya formándolo. Entonces hay que estudiar qué significa seremos semejantes a Él, donde este cuerpo corruptible se vestirá de ¿qué? De incorrupción. En ese sentido seremos semejantes a Él. Pero hoy día hay que preparar el carácter, porque mucha gente cree que cuando Cristo venga es cuando realmente ahí es donde vamos a empezar a prepararnos a ser perfectos. No, es ahora. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Fijaros lo que él dice, ¿se qué? Se purifica. Está muy claro.
Yo no voy a empezar a purificarme cuando Cristo venga. Ahí dice que yo me empiezo a purificar desde el momento en el que acepto a Cristo como mi Salvador. Y eso es lo que realmente necesitamos para poder llegar a ser semejante a Cristo. Y así mismo como Él es, ¿qué? Puro. El texto 3 lo dice, el versículo 3 lo dice. Ahora, la mayor bendición que hay en la Biblia es el plan de salvación. Es decir, Dios nos está dando algo que no merecemos. No lo merecemos, sin embargo, Él es bueno, Él es justo y Él ha querido darnos el plan de salvación y restaurarnos a la imagen de vuelta a Él, ser como Dios. Ahora, ¿cuál es la gran bendición? Esto es lo que puede llegar a ser todos los seres humanos de esta tierra, pero ¿cuál es la gran bendición que tienen los hijos de Dios? Fijaros, el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuántos han infringido la ley? Todos. Por cuanto todos habéis pecado, todos estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. O sea que el perdón, el plan de salvación, es lo más grande que ofrece la Biblia. Pero el perdón dentro del plan de salvación también es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque ya nosotros, siendo salvos, también pecamos, ¿sí o no? Claro, pecamos. Entonces dice que hemos infringido la ley y como infractores de la ley, entonces el Señor tiene una promesa. ¿Cuál es? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, ¿tenemos a quién? Abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Una de las mayores bendiciones que hay es el hecho de que Dios nos puede perdonar, hermanos. Esto es lo que tenemos que traer del 2019 al 2020. El hecho de pensar que la promesa de perdón de Dios es increíble para todos nosotros. No importa dónde hayas llegado, no importa cuál ha sido el pecado, no importa cuán profundo hayas llegado, el Señor te dice, yo te perdono porque yo estoy delante del Padre abogando por ti. Qué bendición esto, de verdad. Es una bendición increíble. Entonces dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, que Él está ministrando como sumo sacerdote en el cielo por cada uno de nosotros. Y no solamente por los nuestros, los hijos de Dios, fijaros, no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Entra en la promesa? Sí, entra en la promesa de todo el mundo. Por eso debemos nosotros, por eso no debemos nosotros agradarnos a nosotros mismos. Nosotros debemos buscar hacer el bien e impartir el bien y los beneficios del bien a otros miembros de la raza humana. Lo tercero que debemos hacer, debemos tener un mejor registro. Pregunto, ¿todo lo que hacemos, decimos, pensamos y todo cuanto hay y hacemos debajo del cielo está quedando registrado en los libros del cielo, sí o no? Todo está quedando registrado. La pregunta es, entonces, ¿cómo están tus registros del 2019? Porque van a empezar los registros del 2020. Y a partir de estos registros, la pregunta es, ¿qué debemos empezar a registrar en los libros este año? Dice, todo el que lucha de todo ¿qué? Se abstiene. ¿Cuál es nuestra lucha? La lucha de la salvación. La lucha contra el yo, la lucha contra Satanás, la lucha contra todas las cosas que nos son contrarias y que lo que hacen es vencernos constantemente. Si tú sabes que estás luchando y que estás corriendo la carrera de la vida espiritual, tú tienes que abstenerte de todo aquello que te lleva o que te influye para que vuelvas atrás. Todas esas cosas, hábitos, comportamientos, gestos, acciones, todo eso tenemos que abstenernos de eso para poder tener a la verdad una corona incorruptible. Y los registros de este año tienen que ser así. Tenemos que empezar a dejar registrado en los libros, me abstuve de ver esto, de hacer esto, de decir esto, me abstuve de ser como soy, quiero cambiar, quiero ser diferente, porque me estoy absteniendo de todo aquello que no me permite realmente obtener el carácter y la personalidad que Dios quiere que tengamos de forma incorruptible. Son tres cosas importantes, queridos hermanos. Son tres cosas importantes. ¿Es difícil? Sí. ¿Es difícil alcanzar estas normas? Sí. ¿Pero y qué hacemos con el texto que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Lo borramos de la Biblia? ¿Lo sacamos? Lo que significa que si en Cristo nos proponemos,
podemos abstenernos de todo aquello que nos perjudica para el plan de salvación. Y tenemos que pasar de ser corruptibles a incorruptibles en el 2020. Yo he hecho una propuesta, Señor, yo quiero ser este año mejor que el año pasado. Quiero ser más íntegro, quiero ser más fiel, quiero ser moralmente más elevado. Y todo eso está quedando en los registros del reino de los cielos. Pregunta: ¿qué debemos hacer para tener mejores registros en los lugares celestiales? ¿Creéis que tenemos que hacer algo? ¿Creéis que debemos hacer algo? Sí. Fijaros lo que va a decir una carta, ¿vale?, de diciembre, dirigido a los queridos hermanos. Y va a decir: todo lo que llegue a la mano para hacer, háganlo, según sus fuerzas. Podemos entre todos llevar la carga, queridos hermanos. Pero unos pocos, si llevan la carga de todo, va a ser difícil. Y vamos a ver tropiezos y errores en todo lo que hagamos. Por favor, echemos el hombro todos y con la fuerza que Dios nos ha dado podamos alcanzar la norma. Y luego dice, número 2, alegren la tarea con himnos de alabanza. Y cuando llegamos a la iglesia, en vez de ver cristianos alegres, lo que vemos es cristianos que están airados y amargados. No lo entiendo. Deberíamos ser cristianos que tenemos el control del dominio propio, sobre todo el control de las promesas que Dios nos ha dado. Estamos en dificultades, estamos en problemas, tenemos sufrimiento, sí, estamos enfermos, sí. Pero el Señor dice, alegraos con himnos. Y dice, si quieren tener un registro limpio en los libros del cielo, ahora dice que hay que hacer. Nunca se quejen ni protesten. ¿Quiénes fueron los que se quejaron y se protestaron cuando fueron a ver la tierra prometida? Fueron 12 y cuando volvieron hubieron 10 que se quejaron. ¿Y qué les sucedió también? No solo se quejaron, sino que protestaron. ¿Y qué pasó con el pueblo? Pregunto, ¿Josué y Caleb sufrieron también los 40 años dando vueltas? Sí, ellos se quejaron y ellos protestaron. ¿Sí o no? No, ellos no se... Bueno, se quejaron y se protestaron, pero de los 10, no de Dios, evidentemente. Claro que sí, entonces. ¿Pero sufrieron el mismo? Sí, lo sufrieron. ¿Pero entraron a la tierra prometida? Sí, entraron a la tierra prometida. Entonces, si mejoramos nuestros registros, evitando la queja y la protesta, y echando el hombro y alegrándonos en todas las cosas que hacemos, yo creo que va a ser una bendición. Yo creo que va a ser una bendición. Dice... sea esta la oración cotidiana de cada uno de vosotros. Yo creo que esto deberíamos apuntarlo en un cuadro y ponerlo en la cama de nosotros. Fijaros la oración que se dice que debemos tener diariamente. Dice, Señor, ayúdame a hacer todo lo mejor posible. Enséñame a hacer mejor mi tarea. Dame energía y alegría. Ayúdame a introducir en mi servicio el ministerio amante del Salvador. Esto deberíamos apuntarlo, ponerlo en un cuadro y ponerlo en nuestra cama y que nunca se nos olvide. Eso debe ser una oración diaria, es la propuesta que se nos hace. Se nos hace en la carta en el espíritu de profecía y es importante. ¿Qué debemos hacer? Orar todos los días para que Dios ponga su alegría, ponga su anhelo, para que seamos ayudantes, para que seamos enseñados por la gloria de Dios, para en vez de ponernos a quejarnos y protestar, estemos constantemente involucrados en ayudar y en mejorar todas las cosas. Sería un plan espectacular y así mejoramos nuestros registros en el reino de los cielos. Yo creo que es fundamental. ¿Qué debemos hacer para tener mejores registros en los libros del cielo? Fijaros, se nos propone, Pablo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es decir, no solo tiene que ver con lo que decimos y hablamos, sino también con nuestro comportamiento, cómo andamos diariamente. Y entonces dice, arraigaos y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundáis en acción ¿de qué? De gracias. Pregunto, si tuvieras que poner en una lista cuántas acciones de gracias hiciste el año pasado, ¿cuántas tendrías?
¿Cuántas acciones de gracias hiciste en el 2019? Pues cambiemos los registros para este año. Es lo que nos está indicando Dios. Tienes oportunidad. 2020 vamos a cambiar los registros. ¿Cómo los cambiamos? Nos arraigamos, nos sobreedificamos, andamos y nos confirmamos en todas aquellas acciones de gracia que traen registros maravillosos a los libros del cielo. ¿Cuándo queréis tener buenos registros este año 2020? Pues caminemos en función de eso. Es la esperanza de nuestro Dios Todopoderoso. Y Dios es un Dios magnífico. Si reflejamos su imagen, dice, cuando entremos por las puertas de la ciudad celestial, ¿qué creéis que nos va a decir Dios? Pues claro, yo quiero escuchar estas palabras algún día en mi vida. Las quiero escuchar. Dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos queréis entrar en el gozo del Señor? Pero entonces la condición, ¿cuál es? Para entrar en el gozo del Señor, en el reino de los cielos, ¿cuál es la condición según ese texto? Ser buen siervo y fiel. ¿Qué os parece si empezamos este 2020 a ser buenos siervos, gente que sirve, gente que, aunque lo hagamos mal, hay una buena intención de intentar hacer las cosas bien, pero no somos profesionales, somos voluntarios en el servicio de Dios. Es verdad que tenemos que tratar de llegar a la excelencia, pero ¿y si no podemos? Porque no somos excelentes en hacer algo, no lo hacemos. Dejamos de predicar el evangelio porque no somos excelentes a la hora de la oratoria. Dejamos de ir a las personas porque no somos excelentes a la hora de presentarnos. No podemos hacer eso. Lo que sí tenemos que hacer es que dejar que el Señor, a medida que enfrentamos nuestras actividades, nos intente mejorar constantemente, ¿sí o no? Y podremos llegar al punto donde seamos excelentes. Yo creo que nosotros podemos llegar a ese punto. ¿Podemos? Sí, hagámoslo juntos. Y entonces entraremos en el gozo de nuestro Señor. Esforcémonos por tener un registro mejor este año. Los registros de este año tienen que ser mejores. Vivamos tan cerca de Dios como podamos ser rodeados de la atmósfera celestial para poder entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Está comenzando un nuevo año. Este es un nuevo año. La pregunta es, ¿quién se esforzará por obtener una experiencia nueva y genuina en las cosas de Dios? Yo quiero esforzarme, Señor. Yo quiero esforzarme y quiero que nuestra iglesia también se esfuerce, pero no soy yo el que motiva, no soy yo el que inspira, no soy yo el que hace el querer como el hacer en el corazón de las personas, pero sí podemos nosotros de forma individual rectificar nuestros errores y nuestras equivocaciones y en la medida de lo posible, confesémonos y apartémonos de nuestros errores y de nuestros pecados en la medida de lo posible. Y desechemos toda la amargura, la ira y la malicia. Por favor, hermanos, ¿somos una familia alegre o no lo somos? ¿Somos una familia feliz o no lo somos? ¿O es que se te va el gozo cuando viene un problema en casa? ¿Se te va el gozo cuando viene un problema, una dificultad? ¿El gozo se va o no se va? Es lo que tenemos que preguntarnos. Se supone que el gozo lo genera ¿quién? Cristo en nosotros a través de todas sus promesas. ¿O es que Cristo se va cuando nos va mal y viene solo cuando nos va bien? Pensemos en esto. Que sea la paciencia, la bondad, el amor que llegue a ser parte de nuestros caracteres. Yo creo que sería una bendición si todos nos tratáramos bien, sería de verdad espectacular, un pedacito del cielo en la tierra. Yo quiero vivir eso, yo lo he vivido en otros sitios. Yo creo que aquí lo podemos llegar a alcanzar. Y no quiero ser ingenuo, quiero ser de verdad gente que ponga en práctica eso en sus vidas. Y yo lo hago, lo intento, de verdad. Y cada día lo intento ser mejor. Debemos ser mansos y humildes de corazón, no airados, no todo el tiempo. Queremos resolver las cosas gritando, enfadándonos, imponiendo. Por favor, hermanos, hay formas de resolver las diferencias. Comunicándonos, hablando bien, no haciendo las cosas mal. Debemos ser firmes, es verdad, firmes e inamovibles y ser constantes en la verdad de Dios, porque solo así podemos progresar en santidad. Firmeza tenemos que tener en este 2020 también. Pero ¿cómo realmente debemos comenzar el año? Fijaros, comencemos el año renunciando completamente al yo.
Yo le digo, Señor, yo no sé quién es este yo, pero acaba con él. Todos sabemos quién es, pero es una forma de decirle, Señor, es que se impone, trae problemas, trae dificultades. Y el Señor nos pide que comencemos este año crucificándolo, renunciando, acabando con él. Y dice, oremos en procura de un discernimiento claro para que podamos comprender lo que el Salvador exige de cada uno de nosotros. ¿Quién comprende lo que el Salvador te exige? Que sea ese nuestro nuevo proyecto este año, Señor. Me voy a dedicar a entender lo que tú me exiges a mí en mi vida. Y para que lleguemos a ser testigos de Cristo en todo momento y en todo lugar. Dediquemos este nuevo año a recordar el amor de Dios. Recordemos este nuevo año a recordar las bendiciones gloriosas de Dios. Recordemos este nuevo año que se abre delante de nosotros, que sea un año feliz. Anhelo y deseo que sea un año feliz para todos vosotros, para todos nosotros como iglesia y a nivel individual. Refugiémonos en los brazos de Cristo. Sea tu vida más elevada y más exaltada que jamás haya sido. Y esto es vital. ¿Por qué? Porque nos tenemos que proponer no buscar nuestros propios intereses y nuestros propios placeres. Debemos progresar la obra de nuestro gran Redentor. ¿Cómo? Fijaros, no permanezcas. Y esto, cuando leí esto yo dije, wow, Señor, qué verdad tan grande. Pensar en esto por un momento, por favor, porque si esto es lo que a ti te motiva a estar en la iglesia, déjame decir que tenemos problemas. Fijaros, no permanezcas en una posición donde necesites ayuda, donde otros tengan que guardarte para conservarte en el camino estrecho. Parece que nosotros somos los que guardamos para que nuestros jóvenes no se vayan. Parece que nosotros somos los que tenemos que guardar a que la gente no se enfade para que se vaya. Parece que no podemos estar en esa posición. Aquí dice que nuestra posición no tiene que ser una posición de ayuda. Yo no estoy en la iglesia por mis hermanos. Yo no estoy en la iglesia por vosotros. No estoy en la iglesia. ¿Que es parte de eso? Sí, es parte de eso. Porque también lo es. Porque al final, ¿quién testifica de Cristo? Nosotros, ¿sí o no? ¿Somos testigos o no somos testigos? Pero cuando alguien no se convierte en un verdadero testigo de Cristo, yo no estoy en la iglesia por él. Estoy en la iglesia porque Dios es el que me sostiene. Y ahí lo dice. Dice, donde otros tengan que guardarte para conservarte en el camino estrecho. Dice, ¿puedes ser fuerte para ejercer en otros una influencia santificadora? Eso es lo que necesitamos. Gente santa que influencia a otros a ser santo. ¿Y qué hay que hacer? Hagámoslo juntos. Venga. Hagámoslo bien, intentémoslo, tratemos, podemos. Y este 2020 se arreglarán todos nuestros errores. Ten por objetivo primordial este año honrar a Dios en todo, siempre y por donde quiera que estés. ¿Os parece bien? ¿Os parece si nos ponemos en pie por un momento? Y vamos a pedirle a Dios que este año tengamos un objetivo principal, primordial, y es honrarlo a Él en todo lo que hagamos. ¿Os parece? Y cada vez que me vaya a dirigir a un hermano, pensar que no me estoy dirigiendo a mi hermano, me estoy dirigiendo ¿a quién? A Jesús. Porque todo lo que hagáis a uno de estos pequeños, ¿me lo hacéis también a quién? Me lo hacéis también a mí, pero tenemos que ser firmes, sí, tenemos que ser firmes. ¿Dios ha sido firme? Sí, ha tenido que ser firme. Debemos ahorrar a Dios siempre y por donde quiera. Y arreglemos los errores conversando. Conversando se llega lejísimo. Lejísimo. He hablado con personas, oye pastor, dijiste esto y esto. Yo dije eso. Sí, lo dijiste. Pues hermano, no era mi intención. A veces sucede o no sucede eso. Uno dice algo, pero que no es la intención de lo que lo está diciendo, pero el que lo recibe lo está recibiendo de esa forma. Entonces, ¿qué entra en ese caso? El perdón. Oye, hermano, perdóname. Nunca mi intención fue hacer esto. Nunca, jamás. Te pido perdón. Y entra la gran bendición de la Biblia. La única manera de resolver los problemas, según la Biblia, es que a través de ¿qué? A través del perdón. ¿O sea, consideráis que hay otra forma de arreglar nuestros problemas?
Si hay otra forma de arreglar nuestro problema, decídmelo, porque entonces lo ponemos en práctica. Pero según este libro, el perdón es la forma de arreglar nuestras diferencias, nuestros problemas, y lo conversamos, lo decimos, lo hablamos. Oye, no me pareció, oye, sí me pareció, oye, lo siento de verdad, perdóname, trataré de no volverlo a hacer. Y si lo hiciéramos otra vez, ¿qué tendría que volver a pasar? ¿Y cuántas veces hay que hacerlo? ¿Cuántas? ¿Y cuántas veces Dios lo ha hecho contigo? Pero cuando lo hace un hermano conmigo, le hago la cruz. ¡Guas! Ahí sí, ¿no? Pero cuando Dios, tú se lo haces, tú le dices, Señor, ten otra vez misericordia de mí. Y vuelves otra vez y cae a la hora. Señor, vuelve a tener misericordia de mí. Y lo haces a los 5 minutos. Señor, vuelve a tener misericordia de mí. Pero nosotros no tenemos misericordia de nadie. La parábola del siervo y el consiervo. Esperamos que Dios nos perdone a nosotros, pero nosotros no somos capaces de perdonar a aquel que está a nuestro lado. Que Dios nos ayude, familia. Yo creo que este 2020 puede ser una bendición para la iglesia. Lo único que tenemos que poner es de nuestra parte cada uno. ¿Qué es lo que tenemos que poner? Estos 3 objetivos no son difíciles, tampoco son imposibles. Tratemos de tener unos nuevos registros buenos. Tratemos de llevar las bendiciones a otras personas. Y yo creo que con estos detalles podríamos nosotros empezar un 2020 de una manera increíble y gloriosa. ¿Os parece que podíamos? Yo creo que podemos. ¿Hacemos una oración? Maravilloso Papá que estás en el cielo, te doy muchísimas gracias por tus bendiciones, por tus promesas, por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, por tu gran anhelo para atraernos hacia ti, Señor, porque eres increíble. No nos merecemos tanto amor, sin embargo, tú lo has derrochado todo por nosotros y nosotros queremos hacer lo mismo por los demás. Bendícenos como iglesia, ayúdanos, Señor, porque es verdad que caemos, pero necesitamos de tu ayuda para poder volver a levantarnos. En el nombre de Jesucristo, el Señor te dice, levántate y camina adelante, no importa cuál haya sido tu pecado, no importa hasta dónde hayas caído. Jesús te dice, levántate, yo te perdono, y ponte a pensar en las cosas que están por delante y no en las cosas que están por detrás. El Señor dice, yo tomo tus pecados, los arrojo al fondo del mar y los olvido. Y nosotros podemos hacer los mismos con nuestras diferencias, con nuestros problemas, con nuestras dificultades. Dios es un Dios maravilloso y en este 2020 Él lo va a demostrar entre nosotros. Gracias por todo lo que hace, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.